Hola, soy Cristian y hoy hablaremos de fuerza electromotriz, las cinco leyes de Maxwell, generador eléctrico, transformador de baja frecuencia, alternador automotriz y transformador diferencial variable lineal. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Nos dice que es la capacidad de conversión de energía de un dispositivo para desarrollar una fuerza electromotriz que sostenga una corriente en un circuito eléctrico. Para comprender mejor, vamos a ver este circuito que tenemos a continuación. En este circuito eléctrico, donde sabemos que los conductores tienen cargas eléctricas, la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Las cargas, por ejemplo, al pasar por un motor y la hacen funcionar, llegan hasta el punto B de una manera más débil. En este punto, la fuerza electromotriz impulsa a las cargas a cerrar el circuito eléctrico. Ahora, vamos a hablar sobre las leyes de Maxwell, que estas nos ayudan a comprender cómo es y cómo cambia el campo electromagnético. Vamos a empezar entendiendo que el espacio está lleno de una cosa que se llama el campo electromagnético, donde las cargas y los imanes son los únicos que pueden sentirlo. El campo es el medio por el cual pueden influirse las cargas e imanes, ya sea atrayéndose, repeliéndose o girando. Para poder entender un poquito mejor, vamos a desglosar sobre el campo eléctrico, que nos dice qué es y qué tan fuerte va a ser empujado una carga positiva. Y el campo magnético nos dice la orientación y qué tan fuerte va a ser orientado un imán. Vamos con la primera ley, que nos dice la ley de Gauss. Describe que son las cargas que afectan al campo eléctrico. Esto quiere decir que las cargas del mismo signo se van a repeler y las cargas con signo distinto se van a atraer. También nos dice que el campo eléctrico decae conforme la distancia. Ahora vamos con la segunda ley, conocida como ley de Gauss del magnetismo. Esta nos dice que no hay cargas magnéticas, pero esto no quiere decir que no hay objetos que puedan crearlas, como lo hacen en este caso los imanes. Nos dice que el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, cuando cortamos un imán, en ese punto se cierra el campo y tenemos como resultado dos imanes con dos polos cada uno. Vamos con la tercera ley, que nos dice la ley de Faraday. Esta dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa. Es decir, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si este decrece, se orienta en sentido contrario. Básicamente nos dice que no solamente las cargas y los imanes pueden influir en los campos, sino que los dos pueden hacerlo entre ellos en ambas direcciones. Para terminar, la ley de Ampère nos dice que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, que exista una corriente eléctrica, activa el campo magnético. Ahora vamos a ver qué es un generador eléctrico. Y es que este es el encargado de transformar la energía mecánica en energía eléctrica que ocupamos en nuestros hogares. Pero esto, ¿cómo funciona? Esto es gracias a la interacción de sus componentes principales, conocidos como un rotor, que es la parte giratoria, y el estator, que es la parte estática, es decir, la que no está en movimiento. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grupos, los alternadores y los dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dínamos generan electricidad en corriente continua. Gracias a Michael Faraday fue el que descubrió este principio, dando que el campo magnético generara una corriente eléctrica, y lo hizo gracias a un experimento con magnetos. Él se dio cuenta de un extraño comportamiento. Cuando pasaba un imán por el interior de una espira de cobre recubierto en los extremos del cable, vio que se generaba una diferencia de voltaje. Esto solo ocurría cuando el magneto estaba en movimiento, además de que el sentido del voltaje dependía de la dirección en que se moviera el imán. Ahora vamos a ver qué es lo que hace un transformador de baja frecuencia. La idea principal es reducir los voltios. Estos tienen dos cables de entrada y dos cables de salida. Aquí, por ejemplo, cómo funciona es, si la línea de alimentación de tu casa es de 220 volts, entran al transformador y este lo que va a hacer es transformarlos en una tensión de menor voltaje o amplitud, muy parecido a lo que hacen los transformadores de potencia que vemos en los postes de luz. Ahora, vamos a ver qué es un alternador automotriz, ya que este es el encargado de transformar la energía mecánica en la energía eléctrica. Es un elemento fundamental en el funcionamiento de un motor, ya que es el encargado de proveer la energía. Para poder proveerla, necesita un principio electromagnético que es conocido como inducción. Esto es, un imán comienza a rotar y cambia de polaridad de norte a sur. Se colocan sobre esto bobinas o alambrado que se ponen alrededor. Comienzan a cortar las líneas de fuerza electromagnética. Estos cortes de línea de fuerza electromagnética originan un movimiento de electrones dentro de los embobinados, generando lo que se conoce como corriente alterna. De esa manera, un alternador puede proveer la energía necesaria que necesita un auto para poder trabajar. El encargado de proveer la electricidad que necesita un automóvil es el alternador cuando se encuentra arrancado. Por último, vamos a ver qué es un transformador lineal variable diferencial, el cual se utiliza para medir distancias con alta precisión
sobre el desplazamiento lineal y la posición de un objeto, convirtiendo este movimiento mecánico en una señal eléctrica proporcional. Esta nos puede ayudar o se puede utilizar muchas veces en la automatización industrial para controlar y monitorizar procesos en máquinas. Como podemos ver en la imagen, tenemos que el del centro es el primario y los secundarios son los que están al costado. Estos están conectados en serie, pero a la inversa, es decir, tienen una polaridad opuesta. Y la salida se cancela si el conjunto está simétrico. Si uno de los secundarios produce más voltaje que el otro a la salida, veremos una diferencia de voltajes, la cual es proporcional a qué tanto voltaje tiene uno de los embobinados de más con respecto del otro. Y eso sucede cuando el núcleo del transformador se mueve del centro. Y bueno, así tenemos entendido estos 5 temitas que son muy básicos, muy indispensables para